mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Lady Plaza, yo soy docente de la licenciatura en Educación Básica de la UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la ciudad de Tunja. El trabajo que vengo a presentarles el día de hoy lo he titulado Reflexiones en torno a la implementación de la Cátedra de la Paz con estudiantes de licenciatura en Educación Básica, que es el programa en el que laboro. Yo quiero empezar con explicar que la experiencia que desarrollamos en el aula partió de una inexperiencia, en el sentido de que aún hoy día, no sé si suceda lo mismo acá en el Tolima, pero en el caso de Boyacá y en algunas instituciones de educación superior, aún no es claro cómo implementar los contenidos de la Cátedra de la Paz. Por lo tanto, pues quise partir un poquito de ese ejercicio. Y en nuestra universidad sucede que todavía no, la cuestión no es clara, y hay precisamente dos programas que se disputan un poco en cierto sentido quién va a tomar esa responsabilidad de asumir la Cátedra de la Paz. En estos momentos se encuentra la Escuela de Ciencias Sociales o la Escuela de Filosofía. Nosotros hacemos un poquito, somos un caso diferente, puesto que nuestra facultad es de estudios a distancia y nuestra licenciatura funciona precisamente en la modalidad de distancia tradicional. Precisamente pues la problemática es cómo implementar esa Cátedra de la Paz en las instituciones educativas y cómo van a asumir esa responsabilidad los futuros estudiantes, que son los que estamos formando en la licenciatura en Educación Básica. Eso por supuesto de la mano con el quehacer pedagógico que se tiene que tener en cuenta en el momento de la implementación de la cátedra. Como les comentaba, la población con la que trabajamos son 32 estudiantes de tercer semestre. Aquí tomamos como referente los lineamientos para la educación en ética, valores y religión. Es una asignatura que ellos ven en ese tercer semestre y quise tomarla porque hace parte del área de ciencias sociales y en ella se trabajan competencias cognitivas, socioafectivas, actitudinales y praxeológicas, las cuales permiten generar procesos de concientización de las acciones para una mejor convivencia y desempeño personal. Digamos que son dos categorías que se desarrollan significativamente. Además también el sentido era desarrollar una actitud crítica y reflexiva frente a problemáticas contemporáneas a nivel local como a nivel regional. Y como les comentaba, cabe aclarar que nuestra modalidad o nuestro programa funciona bajo la modalidad distancia virtual. Nuestra población estudiantil es bastante particular, puesto que son estudiantes ya de una edad avanzada, la mayoría de ellos son padres de familia, son estudiantes que trabajan. En este sentido, nuestra licenciatura se oferta en 32 sedes diferentes a la sede principal, que es Tunja. En este caso trabajamos en el municipio de Sogamoso y allí confluyen estudiantes de diferentes municipios que están alrededor de toda la provincia de Sogamuxi. Por lo tanto, cabe tener en cuenta esto también a partir de los conocimientos también que tienen los estudiantes, sobre todo pues, en el área de ciencias sociales. Partimos de una fundamentación teórica. En este caso, pues en primera medida lo que hicimos fue socializar los dos decretos, la ley 1732 y el decreto 1038, especialmente en los objetivos de la cátedra y en los ejes temáticos que contempla el decreto como tal para contemplarlos en el desarrollo de la Cátedra de la Paz. Tomamos tres referentes importantes teóricos, Adela Cortina en el caso del texto El Mundo de los Valores. Nos dimos en la tarea de leerlo porque, como decía la doctora hace un momento en el taller, para poder actuar hay que conocer, y creo que es uno de los vacíos que a veces nos estamos equivocando un poco con tanta didáctica, pero sí, hay que enseñar a que ellos enseñen, pero no les estamos dando los contenidos y el soporte teórico y conceptual que ellos tienen que tener para poder ahí sí aplicar una didáctica. En el caso de Adela Cortina quiero resaltar que precisamente ella habla sobre los valores, hace una categorización de valores, en este caso valores morales, los toma como son la justicia, la libertad, la lealtad, la sinceridad y el respeto, y me parece que son valores elementales para poder trabajar en la implementación de la Cátedra de la Paz. Sobre todo quiero resaltar algo que ella habla muchísimo y es el valor de la coherencia como un valor, y creo que se nos olvida a veces trabajarlo, le damos más prevalencia a unos que a otros, y esa coherencia también en cierta medida va a incidir en el ejemplo y en lo que nosotros le estemos reflejando también a nuestros estudiantes en el quehacer pedagógico.
En el caso de Marta Nussbaum, ella desarrolla un concepto muy interesante que es la educación para la ciudadanía democrática, en la que se proyecta formar personas respetuosas de las diferencias, inmersas en procesos de interculturalidad y en una preparación para afrontar los retos de los diversos contextos que se han ido configurando en las sociedades del conocimiento y como consecuencias de la globalización. Entonces, eso también nos parece que hay que tener en cuenta como soporte teórico para la implementación de la Cátedra de la Paz. Enrique Chaus, pues que sobra hablar de él. Tomamos el trabajo de él sobre la educación para la construcción de paz y la formación en convivencia. Él menciona tres elementos importantes para el quehacer pedagógico, que es el aprendizaje cooperativo, los proyectos de aprendizaje a través del servicio y los juegos de roles. Cabe señalar que el aprendizaje cooperativo está muy ligado con la modalidad a distancia tradicional que maneja nuestra licenciatura, y el juego de roles fue lo que quisimos desarrollar un poquito en esta experiencia. Por supuesto, los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, que desde mi punto de vista es uno de los avances más significativos en todo el tema de memoria histórica que se ha hecho también a nivel nacional, y los estándares de competencias ciudadanas. El desarrollo de la experiencia constó de tres fases. Primero, la disertación teórica, tomando como referente los textos que les comenté. En el caso de Marta Nussbaum trabajamos el texto Sin fines de lucro, y allí hay algo muy interesante, aparte de ese concepto que ella trabaja sobre educación para la ciudadanía global, es precisamente volver a rescatar las artes y las humanidades en todo el proceso educativo. Por supuesto que en el momento que empezamos un poquito a trabajar con los estudiantes hay un olvido de temáticas, y esto la verdad es un poquito alarmante, sobre todo para estudiantes que se están formando para ser docentes, y tiene que ver precisamente con las áreas de la historia, la democracia, la constitución y las humanidades. Son temas que por supuesto están dentro de lo que se contempla como se va a implementar la Cátedra de la Paz. Y el ejercicio que quisimos hacer fue que ellos, desde su rol como docente, son estudiantes de tercer semestre, pero a veces esos ejercicios los dejamos para el 9º y 10º semestre, que es cuando ellos salen a hacer su práctica pedagógica integral. La idea era que desde tercer semestre ellos se concientizaran y por un momento asumieran el rol como docentes y hicieran un contenido para una clase sobre Cátedra de la Paz. En el desarrollo del trabajo que ellos presentaron, cabe resaltar que estos son los ejes temáticos que contempla el decreto 1038, y hay una contradicción, no sé cómo decirlo. En la ley se dice que la Cátedra de la Paz va a ser una asignatura independiente, sin embargo en el decreto contempla que estas temáticas se pueden contemplar en ciertas áreas. Entonces aparece ciencias sociales, ciencias naturales, ética y valores, democracia, y eso fue lo que quisimos hacer, que ellos por sí mismos decidieran qué tan pertinente era tomar la Cátedra de la Paz como una asignatura independiente, o que se pudiera transversar dentro de alguna área de preferencia, pues también contempladas en la Ley de Educación. Estos ejes temáticos que ustedes ven aquí en la primera columna son los ejes que más citaron los estudiantes y los que más desarrollaron. Vale la pena mirar que, por ejemplo, la cuestión del acoso escolar, resolución de conflictos, son los temas que más priman. Y creo que en todo el evento también hemos hablado un poco, y toda la temática se ha centrado un poco en estos dos temas. El área de preferencia para trabajarlos, pues ética y valores, allá está el número de veces citado por los estudiantes. Posterior vean el tema de memoria histórica. Esto sí incide un poquito también, el hecho, a veces nosotros los docentes dejamos ver ciertas subjetividades también. Esto incidió un poquito también en que les hablé un poco sobre el tema de memoria histórica, la cuestión de víctimas, todo lo que se ha venido trabajando a nivel nacional y regional, y precisamente pues también tomando en cuenta que uno de los temas importantes en el acuerdo de negociación con las FARC y gobierno es precisamente el tema de víctimas. Por lo tanto, me parece que es una cuestión que se tiene que empezar a trabajar más a profundidad con los estudiantes y en todas las instituciones educativas. Aparece también el tema de diversidad y pluralidad, que también se encuentra en los estándares de competencias ciudadanas. Protección de riquezas naturales y culturales, escasamente se citó 2 veces. Uso sostenible de recursos naturales igualmente, y justicia y derechos humanos escasamente 1 vez.
Dentro del análisis que hago precisamente creo que se está quedando cojo y se está quedando aparte estos otros ejes temáticos que también están contemplados en el decreto. Justicia y derechos humanos, si bien se citó, no se está trabajando. Uso sostenible de recursos naturales, que es un elemento que se puede trabajar muy fuerte en el área de ciencias naturales, pero sucede también que parece que la responsabilidad de formar ciudadanía solamente se le deja al docente de ciencias sociales y ya no podemos con más cátedras. O sea, tenemos todo, aparte de todas las celebraciones, las conmemoraciones que se tienen que hacer para sumar una cátedra más, y se olvida que el ejercicio ciudadano le compete a toda la comunidad sin distinción. Protección de las riquezas naturales y culturales de la nación es otro tema que tampoco se está trabajando y que también se podría trabajar desde las ciencias naturales. El caso de los dilemas morales es una cosa también que como que nos da miedo poner en tela de juicio temas como la eutanasia, temas que tienen que ver con la bioética, que es una rama que se está trabajando muy fuerte hoy día. Pero eso también incide con ese recorte que se está haciendo a las humanidades. En el caso de la filosofía, por ejemplo, que sería un tema que encajaría muy bien con filosofía. Pareciera que nos estuviera como atemorizando, que definitivamente no estuviera sirviendo, no estuviera permeando en la conciencia de las personas y de los ciudadanos estos temas tan relevantes como sería el caso de dilemas morales. Y este último, que es historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales. Por ningún lado se cita. Y de hecho hay un desconocimiento muy fuerte respecto a este tema, y el caso de los estudios comparados también sería muy interesante poderlo trabajar en el aula de clases. Sería fabuloso mirar el caso de El Salvador, mirar el caso de Nicaragua, de Guatemala, y hacer una comparación con todo el proceso que hemos llevado aquí, porque ojo, no solamente hay un acuerdo de paz, hubo muchos, fallidos sí, pero es importante también que los estudiantes conozcan que hubo otros intentos también significativos en la búsqueda de la paz, en la búsqueda de un acuerdo. Uno de los ejercicios que quisimos insertar también dentro del desarrollo de la propuesta que hacían los estudiantes era precisamente que ellos dibujaran cómo se imaginan o cómo proyectan esa Colombia en el posacuerdo. Que precisamente pues la idea también es que empecemos a trabajar, no quedarnos en el pasado, sino trabajar en prospectiva. Escogimos el dibujo porque volvemos al tema que a veces los seres humanos pareciera que a medida que vamos creciendo vamos perdiendo ciertas habilidades. Entonces empezamos a sentir miedo por todo, timidez, todo lo demás. Y el caso de las artes empezamos también como a dejarlas a un lado. Escogimos el dibujo pues porque precisamente para insertar a los estudiantes en otras metodologías, independiente de que sean estudiantes de universidad, porque en el fondo todos tenemos pues algo de niño, y en la niñez precisamente se encuentran valores muy importantes como lo son la sinceridad, efectivamente, y toda la parte de la creatividad. Este es un dibujo que quise compartir con ustedes. Como ustedes lo pueden ver, entonces está el significado. En el caso de la mano es el basta ya, el basta precisamente a la guerra, al conflicto que hemos llevado por más de 60 años. La siluética de la cabeza responde a los recuerdos, la memoria y las acciones que nos configuran como sujetos históricos, y esa es otra categoría que tenemos que empezar a trabajar muy fuerte con los estudiantes. Y en el caso de los libros, el conocimiento y una urgencia de formación. Nos estamos quedando un poquito cortos en contenidos, los currículos se han vuelto demasiado flexibles, demasiado permisivos. Y tomando un poco lo que hablaba la doctora hace un momento, y el tema de la coherencia, o sea, somos permisivos o con nuestro ejemplo precisamente podemos también aportar a que la sociedad se transforme. Y creo que el conocimiento nunca va a sobrar, todo lo contrario, cada vez que uno conoce, quiere uno conocer más. Y esa es la idea también que tenemos que insertar a los estudiantes, que se motiven por el conocimiento, por ver otros puntos de vista, por conocer otros mundos, otras experiencias, y también poder compartir estas situaciones. Este es otro punto que quería traer a colación. En el caso de un trabajo encontramos que se hizo una consulta sobre la violencia en perspectiva local.
Como les comentaba, los estudiantes son de la provincia de Sogamuxi y allí también hubo algunos acontecimientos bastante delicados en torno al tema de seguridad. Hay uno que recordamos, que es el de la masacre de La Sarna. Es una masacre que fue perpetrada por el paramilitarismo en el municipio de Aquitania. Creo que algunos han escuchado sobre Aquitania, cerca al lago de Tota. Y se dio en el 2001, bajaron a las personas iban para Labranza Grande, las bajaron del bus y las masacraron precisamente en este punto. En noviembre cada año pues se conmemora precisamente esa masacre. Incursiones subversivas esporádicas también que se dan en el departamento de Boyacá. ¿Por qué resalto un poco esto? Porque aquí hay una diferencia grande respecto a, yo sé que la mayoría son del Tolima y pues nosotros no hemos vivido el escalamiento tan fuerte del conflicto, pero sí han habido sucesos. Si los estudiantes no conocen de esos sucesos, pues no pueden tampoco sensibilizarse y entender a la otra persona. Y a veces nos han inyectado la creencia de que Boyacá es remanso de paz y pues eso tampoco es tan cierto. Y a los estudiantes hay que hablarles siempre con la verdad y hay que mostrarles qué fue lo que pasó desde una perspectiva teórica y académica, porque es que pareciera que el ejercicio se lo estuviéramos dejando a RCN y Caracol, que ellos se aprovechan y a cada rato sacan narconovelas y ellos están aprendiendo por este lado, pero desde la academia no se está haciendo el ejercicio a conciencia y teóricamente fuerte para explicarles que sí, que en Boyacá también han sucedido situaciones, no con la misma intensidad que en otras regiones, pero que también hemos sido víctimas directa o indirectamente y que vale la pena también conocer esto para no repetir y para entender también posiblemente esta persona desplazada, este estudiante desplazado que viene de otro departamento y está también en nuestras aulas educativas en los colegios de Boyacá. Este es otro ejercicio también. Unas estudiantes decidieron hacer una especie de billetes didácticos mostrando los pros y los contras de la guerra. Me pareció interesante también el ejercicio y sería una buena forma también de llegar a las comunidades. ¿Cuál fue el resultado de la experiencia? Por supuesto, el trabajo colaborativo. Ellos trabajaron en grupo, entendieron en cierta manera cuál tedioso hasta cierto punto es tener que preparar una clase, porque no es llegar a improvisar, que eso sucede también con muchos docentes, llegamos a improvisar, sino que hay que leer, hay que buscar los temas, hay que mirar las actividades, hay que organizar muy bien, y eso si lo empezamos a trabajar desde los primeros semestres sería fabuloso, porque insisto, estamos dejándolo para el último semestre y pues ya al final ellos llegan a hacer sus prácticas docentes con bastantes vacíos. Hubo un afianzamiento y conocimiento en aspectos políticos y sociales que también se están dejando un poquito de lado. Me parece que el ejercicio se está centrando solamente en la resolución de conflictos, en la cuestión del bullying y todo lo demás, pero me parece que se tiene que hacer un trabajo desde lo político y desde lo ético muy fuerte para evitar que los estudiantes en la adolescencia o en futuros grados lleguen con la agresividad. O sea, entre más temprano podamos trabajar eso con los niños, se puede hacer. Y hay todo un proyecto sobre filosofía para niños, efectivamente, que pues no sé qué tanto se esté conociendo. El rol del docente y sus implicaciones, insisto, y pues por supuesto la idea es sensibilizar de todos los sucesos que hemos tenido que soportar y que por supuesto no queremos que se repitan. Una última reflexión, insisto, hay una gran recarga de responsabilidad en el docente de ciencias sociales. Se olvida la interdisciplinaridad y la transversalidad y eso uno lo escucha en todos los discursos académicos, pero pues en el momento de la práctica poco se ve. La formación ciudadana es una cuestión que le compete a toda la comunidad educativa, insisto, empezando por los directivos, por los rectores, por los coordinadores, por la secretaria, por los padres de familia. O sea, insisto, no es un ejercicio solamente del docente de ciencias sociales, la formación ciudadana nos compete a todos. Y la importancia de la historia y las humanidades, en este caso, insisto, a mí me parece muy importante que conozcamos qué fue lo que sucedió para poder hablar sobre oportunidades y sobre procesos de cambio. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta.
Muy buenas tardes, muy interesante tu investigación, te felicito. En la propuesta que ustedes hacen, al final la Cátedra de la Paz ¿es una asignatura o quedan esos temas transversalizados allí en diferentes asignaturas? Al final, ¿qué decidieron? Vimos que lo más viable podría ser que queden transversalizados, pero que la transversalidad y la interdisciplinariedad de verdad sea evidente. Insisto, no sé, armemos equipos con el docente de matemáticas, se me ocurre a mí, pero que no quede como asignatura independiente porque se queda en un asignaturismo precisamente. Entonces venimos, dictamos, hablamos de unos contenidos y salimos, pero no está permeando en realidad cuál es el mensaje de hablar de una cátedra de la paz. Entonces la conclusión que llegamos es que se tiene que trabajar transversalmente e interdisciplinarmente. ¿Algo más? Exactamente, ese es el sentido y tú tocas un punto muy importante y sobre todo los docentes que tenemos que desplazarnos pues y precisamente allá en lo rural es donde más se necesita que llegue el conocimiento también y que se aclaren muchas situaciones que se han enseñado mal, que ese ha sido un problema de la historia. Se han enseñado muchos procesos mal, porque se han quedado solamente en el dato, en el acontecimiento, pero el proceso como tal, y no se ha visto las dos caras de la moneda, sino que por lo general siempre se queda en una sola. Entonces sí hay una tergiversación, un sesgo muy fuerte en el conocimiento. Un último comentario allí. Eso tiene que ver con la formación en pregrado precisamente, y en el caso de las universidades, me imagino que no sé si están empapados un poco sobre todas las reformas que se nos están viniendo, y es precisamente minimizar de los currículos casi que por no invisibilizar el área de las humanidades. Entonces, insisto, esa formación en humanidades la estamos perdiendo. Hace poco escuchaba que en Japón, en China, definitivamente cerraron las facultades de humanidades y de filosofía. Pero la situación es esa, ¿será que sí nos está haciendo, será que sí son necesarias? Y es precisamente lo que habla Nussbaum, educar para la renta o educar para la democracia. Insisto, un caso concreto, el ejercicio del plebiscito. No solamente vamos a ir a votar los docentes de ciencias sociales, es una cuestión ciudadana. O sea, todos tenemos que empaparnos de la situación, porque para unas cosas pareciera que sí somos ciudadanos, pero para la educación, por ejemplo, insisto, no, eso es el de ciencias sociales, a mí no me toca. Pero creo que eso tiene que ver con un trabajo también desde los directivos, un trabajo mancomunado, un trabajo de consensos, que es la cuestión que se nos complica. No escuchamos al otro, no hacemos partícipes al otro tampoco. Entonces sí es una cuestión allí de relación, de consensos que todavía no. Y la cuestión de las diferencias es que nos cuesta, en realidad nos cuesta aceptar el otro. Miren, yo miro el caso, por ejemplo, todo el tema sobre la comunidad LGTBI. Todavía, o no sé, hay regiones un poquito más conservadoras que otras, pero uno ve y uno escucha los comentarios de docentes, ¿sí? Cuando todavía le dicen al niño sucio, eso es pecado. Ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar nosotros a cambiar también. El caso de la diversidad es un tema que, insisto, ¿de qué nos sirve que un docente entre y hable sobre la cátedra de la afrocolonialidad cuando efectivamente le está diciendo al niño dibuja con el color piel y el color piel es el color rosado?
es un ejemplo que me habló una docente y eso jamás lo voy a olvidar, porque desde ahí yo erradiqué de mi cabeza que el color piel era el color rosado, y a mi hijo se lo enseñé, porque entonces efectivamente ella nos decía, entonces el afro levantó la mano y dijo, profe, ¿y entonces mi piel de qué color es? Y eso son cosas que pueden sonar muy bobas, pero eso lo repetimos en el aula de clases todo el tiempo. Al niño le decimos, no llores porque los que lloran son las niñas, eres una nena. Eso lo hacemos en el hogar, lo hacemos en el aula de clases. Entonces el ejercicio ciudadano nos compete absolutamente a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, y por mi parte, pues felicitaciones, porque no todas las universidades están incluyendo, e incluir esta formación en la formación inicial es fundamental. Mi única recomendación es que se concentren en una de las temáticas, por ejemplo en la de memoria histórica. Considero que en la prevención del bullying no la deben asumir los profesores de ciencias sociales, ni porque tiene que ser toda la institución educativa. Por la ley tiene que haber un comité de convivencia que planifique todo lo que va a ser la prevención del bullying. Y pues qué bien que los estudiantes pues en formación, los docentes en formación se enteren qué es el bullying y todo esto, pero debemos tener como la conciencia de que no nos podemos echar al hombro los profesores de ciencias sociales, que ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene mucha conexión con los conflictos, porque estudiando los conflictos que ha habido en la historia se podría aprender el manejo de conflictos, mucho con la memoria histórica. Sí, exactamente, sí, exactamente. Entonces, ¿cómo buscar? Me parece muy bueno el ejercicio que has hecho tú, de decir, bueno, esto de los recursos naturales es más afín a ciencias naturales, y creo que también empaparse ustedes de las temáticas los va a hacer sentir más seguros de no ceder, sino de decir en los espacios, no, esto de la prevención del bullying es de toda la institución educativa, esto de la convivencia es de toda la institución educativa. Nosotros los maestros de ciencias sociales nos vamos a centrar específicamente en tales temáticas y vamos a aportar al desarrollo de convivencia y de prevención del bullying a través de tales y tales cosas. Sí, porque pues cargarse pues con todo el costal de todo lo que nos corresponde a la interdisciplinariedad, pues sería muy riesgoso. Y felicitaciones. Bueno, creo que ya están las personas de la Universidad de La Sabana. Listo. Entonces tú nos recuerdas el título y todo de tu... Gracias. Muy buenas tardes. Primero que todo, muy agradecida con nuestro Señor por estar aquí, permitirme conocer gente, por permitirme dar a conocer el trabajo que durante 17 años se ha venido desarrollando en el municipio de Funza, en la sede México departamental. A continuación, la ponencia La paz se fortalece en el aula, formación integral desde los proyectos de aula. Para nadie es un secreto que la sociedad colombiana, y por qué no decir el mundo entero, está enfrentando situaciones de conflicto como la violencia, que nos trae la violencia que no desconoce ni raza ni color, no desconoce ni tamaño, no desconoce nada, y menos nuestros niños. Les estoy hablando de niños de 5 y 6 años de edad. La violencia que nos trae una violencia que es directa para nuestros estudiantes y para nosotros mismos, pero también una violencia indirecta. Esa violencia directa es la que oímos, escuchamos, vemos en la radio, en la televisión, de los paramilitares, de la guerrilla, y que muchas veces nuestros niños escuchan pero sin comprender qué es lo que está sucediendo. En la indirecta vienen las situaciones en donde está la familia, ¿verdad? Está el barrio, está la televisión, están los medios de comunicación, y sin lugar a duda, ¿quién está en la mitad? Nuestros estudiantes. A veces y muchas veces desconociendo, como les decía, la razón de ser de por qué están ocurriendo las situaciones. Muy a punto de la situación, Paulo Freire nos invita con esta frase
a humanizar nuestra praxis, nuestra práctica. Y dice, el profesional humanista no puede transformar su palabra en activismo, ni tampoco en palabrería, puesto que el uno y la otra transforman realmente, pues el contrario, será tanto más humanista cuanto su quehacer sea más verdadero, sea práctica su acción y su reflexión con la acción y la reflexión con los hombres con quien tiene que estar en comunión, en colaboración y en convivencia. Es el caso de nosotros, del contexto de la institución educativa departamental de Funza específicamente, en donde encontramos no, gracias a Dios, la violencia directa. Muchos de estos niños no están como mi antecesora la escuchaba, que venía mostrando toda esta situación de violencia como en carne propia, ¿verdad? Como en directo. Gracias a Dios allá pues no se sufre esta situación en el municipio de Funza, pero sí un poco grande la situación intrafamiliar. Y es ahí donde entra a trabajar el proyecto de aula. Entonces, a partir de ahí, la formación de los educandos a manera de ser integrales, como lo anuncia Antonio García Correa, para crear una cultura de paz, una tarea esencial es reorientar el aprendizaje y los procesos de socialización que sostienen la infraestructura psicológica de la violencia. Porque mientras las culturas de violencia transmiten odio, la opresión se da de generación en generación. La cultura de paz cultiva la cooperación y la interdependencia, los valores de igualdad, diversidad, justicia social y salud económica. También cultiva normas, creencias, actitudes que apoyan resolución de conflictos no violenta y la reconciliación. Aporta procesos de compromiso activos y realización espiritual que produzcan un cambio social y positivo. Y es donde nosotros los docentes nos hacemos líderes con la palabra del estudiante, porque es que estamos agrediendo al niño desde cuando no lo escuchamos, desde cuando no lo miramos cuando nos habla, desde cuando él trae algo interesante para contarnos. Entonces, la propuesta que se trae desde el municipio de Funza, del colegio departamental, es escuchar al niño, es visualizar cuando él está queriendo transmitir algo con sus sentidos. A partir de ahí, ¿qué hacer desde las instituciones educativas? Entonces, la propuesta está a partir de lo que son los educandos y los docentes. Tanto el uno como el otro tiene una injerencia grandísima en lo que es la resolución de conflictos y algo que llamamos a diario desde hace mucho tiempo, la paz. Entonces decimos que la enseñanza significativa y funcional, permitiendo que los educandos se formen como seres humanos integrales y resilientes, porque se está fragmentando el conocimiento, se está fragmentando lo que nosotros somos todo un ser que tiene dimensiones, y esas dimensiones no pueden ser divididas en una hora matemáticas, en la otra español, en la otra ciencias, en la otra sociales. Nosotros somos integrales, nosotros vemos los fenómenos de manera integral, y cuando nosotros quebramos el conocimiento, así queda el pensamiento del estudiante, así queda su análisis y así queda su proyección. ¿Cuántos de nosotros posiblemente pudiéramos haber sido más de pronto de lo que ahora hubiéramos querido ser, ¿verdad? Porque a nosotros nos fragmentaron el conocimiento, a nosotros nos enseñaron a leer y a escribir con cartilla, a nosotros nos enseñaron a repetir, pero no nos enseñaron a analizar desde los fenómenos sociales, desde los fenómenos naturales, desde el fenómeno del sentir, del mirar, del por qué llora, del por qué ríe, de por qué suspira, del por qué no puedo ir a la escuela, o de por qué vengo y tengo hambre. Todas estas situaciones son las que se trabajan con los estudiantes para una formación integral.
En cuanto a los docentes, el desarrollo de pensamiento crítico de los docentes a partir de procesos de transformación constante de su práctica por medio de la sistematización. Se está perdiendo en nosotros el saber. ¿Por qué? Porque no escribimos, porque no nos permitimos, tras la palabra escrita, dar a conocer las experiencias significativas. En esa sistematización, muy posiblemente van a iniciar más investigaciones y vamos a poder proyectar situaciones que están ocultas, que están ahí, pero porque no escribimos, porque no nos preguntamos, porque no lo analizamos, entonces todo queda ahí y no nos damos cuenta del error, porque muchas veces nosotros, desde nosotros mismos, estamos agrediendo y permitiendo una violencia que no hace que demos un camino a la paz. En los proyectos de aula se suscitan varias situaciones. Estos proyectos de aula permiten necesariamente muchas intervenciones a partir de la palabra, tanto de los estudiantes como de los padres de familia. Se construye conocimiento, se transforma el conocimiento, pero sobre todo se entiende lo que se está haciendo, de dónde estoy, para dónde voy. Esto tiene una coherencia a partir del Ministerio de Educación Nacional. Los estándares de calidad, los estándares de los lineamientos desde el preescolar tienen unos criterios específicos, tienen una fundamentación porque estamos relacionando nuestro proyecto educativo institucional con el contexto, con eso que llamamos nosotros trabajo de mejoramiento académico que les damos a los estudiantes cada bimestre, que es una evaluación y luego él viene a sustentarla, ¿verdad? Pero ¿cómo la estamos haciendo? ¿A partir de dónde estamos acogiendo ese sistema de mejoramiento de calidad? ¿Tiene pertinencia? Claro que tiene pertinencia, porque está con el contexto y la vida social del estudiante. Los proyectos de aula, la temática del proyecto de aula puede salir de un dulce, del olor de una colombina, del traje que trajo el estudiante, de la mamá que nos trajo el perrito, de cualquier situación sale la temática, pero esto no se desconoce para saber que nosotros somos seres humanos que sentimos, que sabemos de diferencia, que respetamos la palabra del otro y el sentimiento también. Como son niños de 5 y 6 años, ustedes saben que ellos son egocéntricos y el trabajo es bastante duro, una situación dura, pero compleja, pero no difícil. La consistencia, obviamente nos permitimos una autorreflexión, autorregulación en el trabajo, partiendo del contexto en que estamos trabajando. Una madurez cuando yo como docente me siento ¿qué he trabajado? ¿Por qué lo he hecho? ¿Qué he hecho y qué me falta? Y si mis estudiantes realmente están aprendiendo a partir del acompañamiento del compañero, de poder correlacionar el uno con el otro. El empoderamiento, cuando yo le permito al padre de familia participar en ese crecimiento espiritual, en ese crecimiento de conocimiento y en cada una de las dimensiones del ser, participando en la formación de su hijo en el conocimiento. Entonces el papá no desconoce nada del trabajo que se hace en el aula de clase. Se le da una retroalimentación para que él vaya transformando también su quehacer desde la casa. Porque muchas veces, según el contexto y la problemática que se vio, hay mucha violencia en donde se le castiga al niño, no solamente agrediéndolo físicamente, sino dejándolo solo, dejándolo con la vecina, con el vecino. Ustedes saben, las necesidades del país son grandes y mundialmente. Debemos trabajar papá y mamá. En esa medida el niño queda solo, ya lo estamos violentando, aunque él no está comprendiendo, pero está sintiendo que en el día de mañana él lo va a reflejar en algún momento. Evaluación y seguimiento en todo el proceso del proyecto. Desde que comenzamos, desde el primer día de clase, estamos evaluando hasta que culminamos con ese estudiante. Y los resultados es lo que se hace o lo que hace
el maestro cuando empieza a sistematizar, cuando empieza a problematizar su práctica pedagógica, cuando no es simplemente el Ministerio de Educación, de acuerdo a los lineamientos, los estándares, me dice que en el año los niños tienen que ver esto, esto, esto y esto. No, es más allá. Es más allá que cumplir un horario, es más allá que saber que uno tiene un contrato y, como dicen algunos profesores con todo el respeto, somos caciques y entonces nadie nos puede decir nada y ahí estamos violentando. Aquí hay algunos ejemplos que permiten esa construcción. Entonces, como pueden ustedes visualizar, se trabajan los mapas conceptuales, pero a partir de esto también ellos van a acceder a la lectura, a la escritura, al conocimiento matemático, y ellos hacen la construcción, no hacemos las palabras, y en la medida del diálogo abierto, de la pregunta como estrategia pedagógica, vamos armando nuestro mapa conceptual. Tenemos la parte de diversión también, todo entra dentro, está en el proyecto de aula. De ahí la importancia que una de las estrategias para la formación de personas que apuntan a la eficiencia y eficacia de los aprendizajes y a la vivencia de valores democráticos a través de un trabajo cooperativo, de elaboración del plan, de realización, de coteorización, que debe involucrar a todos los actores, maestros y alumnos, y indudablemente este señor que es una joya para la educación. Un ejemplo reciente del 2015, los superhéroes imaginarios. Entonces cada año se les va preguntando a ellos qué quieren hacer en el aula de clase con la profesora. Entonces ustedes saben que ellos vienen con la mentalidad y sacan inmediatamente su cuaderno, su lápiz y empiezan a rayar. Pero a partir de toda una serie de actividades estructuradas y no estructuradas, empezamos a buscarles a ellos los intereses, y a partir de ahí es cuando le damos la palabra, es cuando yo me siento importante, es que mi profesora me escucha, es que lo que yo digo vale la pena. Desde ahí estamos fomentando la paz. Esto en cuanto al contexto de los estudiantes, lo que les había dicho, de la institución educativa departamental de Funza, sede México, en el grado transición, las edades entre 5 y 6 años, el porcentaje considerable de familias disfuncionales y madresolterismo, los padres y madres laboran en floras, fábricas y hogar, entre otros. Aquí hay una parte fundamental, y es que algunas familias que pertenecen a la sede han venido de otras poblaciones porque les ha tocado salir, y con lágrimas en los ojos cuentan, yo tenía mi restaurante, yo tenía mi tienda, yo tenía tal cosa y me tocó salir de ahí. Las fases del proyecto: identificación, la temática, el planteamiento, la comprensión, qué significa ser un héroe, puesto en práctica y lo aprendido. Y aquí ya se termina el proyecto, ya con los héroes imaginarios que inició, terminó con héroes reales, pero desde ellos mismos. ¿Qué le hace falta a mi contexto para yo ser un héroe real? Entonces ellos fueron investigadores y fueron recorriendo tanto las calles como su escuela, y empezaron a ver todas las problemáticas hasta llegar a transformarla en cuidados. Muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que podemos hacer 2 comentarios o preguntas. No sé si alguien tenga algún comentario o pregunta. Listo, bueno, pues muchísimas gracias por tu presentación. Vamos a seguir con aprendizaje significativo y formación contable. ¿Llegaron? Bueno, ¿sí?
tardes, mi nombre es Yasmín Sánchez Díaz. El trabajo de investigación desarrollado fue el aprendizaje significativo y la formación contable en los estudiantes de educación media. Este trabajo se desarrolló en la comunidad educativa Maximiliano Neira Lemus de la ciudad de Ibagué, ubicado en el barrio Protecho. Es un colegio de estrato 1 y 2, es público, está conformado por 148 estudiantes, igualmente consta de 8 docentes como tal. Nuestro contenido está conformado por el planteamiento del problema, el marco de referencia, el marco metodológico, el análisis de resultados, las conclusiones y la bibliografía como tal. Dentro del planteamiento del problema tenemos la descripción general la descripción general del problema, donde se ha evidenciado la gran dificultad que tiene la población estudiantil con respecto al escaso dominio de la contabilidad en la disciplina como tal, donde ellos no dominan este tema común. Realmente a ellos se les preguntaron qué es contabilidad, qué es un activo, qué es un pasivo, la metodología que utiliza el docente es pertinente. De igual manera han desarrollado como tal ejercicios en la vida cotidiana o han tenido alguna dificultad. La pregunta problemática tenemos cómo mejorar el aprendizaje de la contabilidad en los estudiantes del grado 10º de educación media mediante la implementación de una estrategia didáctica en la comunidad Maximiliano Neira Lemus. El objetivo general es diseñar e implementar una estrategia mediante técnicas y métodos que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual manera, los objetivos específicos tenemos una prueba diagnóstica, proponer una unidad didáctica, diseñar o implementar un método didáctico y evaluar resultados que son el pretest más el posttest como tal. Con respecto a la justificación, como es de conocimiento, los seres humanos vivimos en un constante cambio en el cual cambiamos también de ambientes escolares, ambientes del día a día. Es por ello que se quiere diseñar e implementar una estrategia didáctica mediante métodos y didácticas que faciliten el aprendizaje de esta comunidad. Se tuvo como referente al señor católico, donde él nos dice o nos indica que vamos evolucionando, que el mundo es cambiante, que nada es estático como tal. Con respecto al marco teórico tenemos al señor Lucas Pacioli, que es el padre de la partida doble. De igual manera a Carretero, donde nos indica que nosotros aplicamos contabilidad doméstica, empezando en nuestras casas. De igual manera tenemos al señor Vygotsky, que es basado en experiencias. ¿Por qué nace la contabilidad? La contabilidad nace porque es una ciencia que nos indica para poder controlar lo que realmente se poseía. Entonces se hacían registros donde en la pared, en los árboles, por lo tanto se necesitaba llevar ese control. Como vamos evolucionando, entonces surgió el libro. El libro era donde se registraban las entradas y las salidas. Es por ello que con la revolución industrial surgió la transformación económica, que al igual en el siglo XX surgió el PCGA, que son los principios contables generalmente aceptados. Al igual en el siglo XXI ya surgieron las asociaciones de contadores, que son grupos de personas que estudian esta disciplina. Al igual también nace las NID, que son las normas internacionales de información financiera. Con respecto a los antecedentes, se toma al señor Aswell, que nos habla sobre un aprendizaje significativo, donde nos quiere decir que existen unos conceptos preexistentes, unos conocimientos ya que existen y se integran con unos nuevos saberes. El señor Brunner nos habla sobre un conocimiento por descubrimiento. Es así que a Colombia, citemos Bogotá,
donde realmente empieza a surgir institutos técnicos donde enseñan contabilidad, pero a la vez también surgen creaciones en sus currículos académicos en las universidades. Con respecto al referente legal, tenemos la ley 115, donde nos habla el artículo 23, donde nos indica sobre materias obligatorias. De igual manera se enfatiza el artículo 76 sobre currículo y el artículo 77, donde nos habla de la autonomía escolar. Es así que también encontramos la ley 1014, donde nos habla sobre el emprendimiento. Nos hablan del 1314, que son las normas de aseguramiento, donde derogó el decreto 26 y 2649. Y de igual manera el decreto 1860, donde nos habla de las articulaciones. Eso ya lo dijimos. Con referente al marco metodológico, ¿qué sucede acá? Como primera medida es una investigación de interés descriptivo de tipo cualitativo con un alcance etnográfico. De igual forma se desarrolló en 3 fases. La primera fase fue pues hacer una prueba diagnóstica, la segunda se diseñó y se implementó una unidad didáctica y la tercera se evaluaron resultados. Cualitativo, etnográfico. Es así que en los momentos de formación que se trabaja, como primera medida, en el primer momento se toma una población de 33 estudiantes en los cuales se hace un cuestionario de 16 preguntas, de las cuales 2 preguntas son de caracterización, donde la primera nos indica el nivel académico de sus padres, realmente en qué se desempeñan ellos, y las otras 14 preguntas son del entorno familiar y del entorno empresarial, que son preguntas abiertas y preguntas cerradas como tal. Teniendo en cuenta las falencias que ellos tuvieron en este pretest, entonces con base en esto se desarrolló la unidad didáctica, y a la vez se implementó en cuanto a conceptos, que era un activo, que era un pasivo, operaciones aritméticas, registros contables en cuentas TED. Y en el segundo momento, pues entonces se tomó un grupo control de 10 estudiantes, donde con ellos se hizo diferentes actividades, por lo menos guías de trabajo, se hizo cuestionarios en Google Drive. Se observaron también videos, hubo una buena interacción entre el estudiante, el docente y un aprendizaje significativo, mucha participación. Y ya en la última etapa como tal o fase, se incluyeron estas 23 personas que no formaron parte de esta actividad con los 10 que fueron el grupo control. Entonces se evidencia pues que realmente sobresalieron los estudiantes que participaron como tal. Esto pues ya lo avancé, realmente pues la prueba diagnóstica, con base en esto hubo la creación del diseño y el documento y la aplicación, y tuvimos los resultados como tal. ¿Qué recomendaciones se tienen? Como primera medida se debe tener en cuenta la importancia en todos los procesos de formación la contabilidad, porque es fundamental. En segundo lugar, la institución, la comunidad educativa debe de rediseñar en sus currículos, tomar en cuenta de que no debe existir solamente una área, que en este caso es contabilidad, porque inicialmente cuando este colegio surgió en el año 1998, nació con preescolar y con quinto de primaria, o sea, con esos niveles académicos. Después, en el 2006, ¿qué sucedió? Abrieron unas modalidades que fueron de electricidad, de computación, de madera, pero entonces ya después lo limitaron en el 2012 con una sola énfasis. Entonces, pues los jóvenes tienen que estudiar o tienen que estudiar contabilidad, ya sea de su competencia, de su agrado. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque para unos es virtuoso como para otras personas no lo son.
Y pues ¿qué se evidenció? Se evidenció que ellos están trabajando con el decreto 2649-2650 y realmente con las normas internacionales eso ya quedó derogado. Ya toca aplicar la ley 1314, que son las normas de aseguramiento, o sea, estamos descontextualizados completamente, ¿sí? Y desde luego, pues esta sería la bibliografía. Bueno, no tenemos ya mucho tiempo para comentarios, pero yo sí quisiera decirte que gracias por preparar también tu presentación y creo que es un ejemplo de cómo, aunque no profundizaste mucho en la metodología como tal, pero creo que es un ejemplo de cómo buscar que el aprendizaje sea significativo, que tenga relación con con la vida de los estudiantes. Pues ya no tenemos más tiempo. Sí, sí, muchas gracias. Porque nos faltan 2 presentaciones, pero no sé si llegaron las 2. Las de TIC y el colegio. Colegio Fabio Lozano, perfecto. Y llegaba Universidad del Tolima, TIC, no llegaron. Listo, entonces miremos el tiempo, con eso les puedo decir. Creo que pueden utilizar máximo 15 minuticos, para con eso alcanzamos a hacer algún comentario. Para cerrar. Buenas tardes. Nosotros venimos de Bogotá, del Colegio Fabio Lozano Simonelli. Da la profesora Nancy Osorio y yo soy Patricia Díaz. Vamos a presentarles el trabajo de investigación que desarrollamos para optar por el título de Magíster en la Universidad de La Sabana. El trabajo se llama Aprendiendo a Vivir Juntos, formación de competencias ciudadanas para la convivencia pacífica en 3 grupos de estudiantes de diferentes colegios públicos de Bogotá. El grupo de investigación fuimos 4 maestras, las otras 2 compañeras no pudieron asistir, una compañera de transición, la otra compañera de tercero y nosotras las 2 que desarrollamos el proyecto en grado 7º. Como todos sabemos y hemos escuchado, nos damos cuenta que la convivencia pacífica en estos momentos está muy complicada. Entonces, el enfoque que nosotros le dimos al proyecto de investigación es desarrollar 3 competencias de las 8 que hablaba Enrique Chaus ayer, que se enfatizan en la convivencia pacífica, que son el manejo y reconocimiento de las emociones propias, la escucha activa y la consideración de consecuencias. ¿Por qué decidimos escoger esas 3 competencias? Porque en el diario vivir de los niños, tanto de transición, de tercero y de 7º, nos dimos cuenta que las relaciones que ellos tenían en el salón desarrollaban muchos conflictos. Pues nosotros sabemos que el conflicto es inherente a toda relación y a toda convivencia en el aula y en cualquier sitio. Pero entonces el hecho de que ellos nos escucharan, que los niños no manejen las emociones y que no se pongan en el lugar del otro, que es difícil tanto para uno, imagínense cómo es para ellos. Entonces ese fue nuestro enfoque para escoger estas 3 competencias ciudadanas. Bueno, los colegios que escogimos están todos ubicados en el sur de Bogotá, son colegios de estrato 1. Está el colegio Ofelia Uribe de Agosta, que se trabajó con 15 niños de transición en edades que oscilan entre 5 y 6 años. El otro colegio es el José Acevedo y Gómez, que se encuentra al suroriente, en la localidad de San Cristóbal, con los niños de tercero, con 21 estudiantes. Y el colegio Fabio Lozano Simonelli, que es el que nosotras laboramos, que se encuentra en la localidad de Usme, con 30 estudiantes entre edades de 12 y 15 años. El objetivo que nosotros nos planteamos fue mirar si la implementación de una estrategia pedagógica para cada una de las competencias escogidas mejora la convivencia pacífica de los estudiantes. Ese era el gran objetivo que nos habíamos planteado y que para eso creamos la fase de investigación que desarrollamos. Buenas tardes. La metodología que nosotros empleamos en nuestro trabajo fue una propuesta de tipo cualitativo, descriptivo y los fundamentos de la investigación-acción, debido a que éramos nosotras las docentes las que aplicábamos
todo el proceso investigativo. Las categorías de análisis, como ya lo dijo mi compañera, la identificación y el manejo de las emociones, la escucha activa y la consideración de consecuencias, pues no nos vamos a centrar en ellas porque ya el doctor Enrique Chaus ayer nos ilustró muy bien sobre ellas. El plan de acción, cómo desarrollamos esta propuesta. Entonces, nosotros hicimos inicialmente una valoración inicial, la cual aplicamos una prueba inicial escrita a los estudiantes de los 3 grados escogidos y la observación de las situaciones de aula particulares. Luego de esa valoración inicial, a partir de ella, hicimos un diseño y una implementación de las estrategias pedagógicas. Y luego de la aplicación observamos, analizamos los resultados y hicimos una valoración final para mirar y contrastar los resultados de la valoración inicial y la valoración final y ver si habían habido cambios y si había habido un fortalecimiento o no de esas competencias. Después de la valoración inicial, una vez la aplicamos, que fue una prueba escrita, aclaro pues que para los niños de transición, como ellos no leen ni escribían para esa época, entonces la docente leía las preguntas para que ellos pudieran contestar. Los resultados que obtuvimos era que en la categoría en el reconocimiento y manejo de emociones, los niños de transición y tercero les era muy difícil nombrar las emociones, dar su nombre, ¿sí? La relacionaban de pronto con qué sentían en determinadas situaciones, pero no podían darnos un nombre como decir tengo ira, tengo tristeza, me da alegría o me da rabia en las situaciones planteadas. Los estudiantes de séptimo sí nombraban ya sus emociones, pero en la observación directa veíamos que no tenían un manejo adecuado de esas emociones. En cuanto a la escucha activa, vimos en los 3 grados que definitivamente no tenían una adecuada escucha activa, no escuchaban ni a docentes ni a estudiantes, tampoco un adecuado lenguaje corporal. Y en la consideración de consecuencias, lo que vimos es que los estudiantes les era muy difícil pensar en las consecuencias de una situación. De pronto generaban algunas opciones cuando se les preguntaba verbalmente, pero al pedir que las escribieran les quedaba muy difícil. Bueno, después de que hicimos esta valoración inicial, entonces con esos resultados planteamos nuestras estrategias pedagógicas. Se plantearon 3 estrategias, una para cada categoría. Y para cada grupo, es decir, planteamos para los niños de transición, de tercero y de séptimo, del manejo y reconocimiento de emociones, escucha activa y consideración de consecuencias organizadas de acuerdo a la edad. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, devuélvelo un poquito, la anterior. Quisimos traerles un ejemplo para que ustedes vieran la estructura que le dimos a las estrategias, pues que es lo interesante del trabajo. Tenemos la competencia emocional, esta fue la que se planteó para los muchachos de séptimo. Entonces la estructura, que es igual para los 3 grados, pues tenemos el nombre del proyecto, los participantes, la categoría, la descripción, los objetivos que se pretendían y la estrategia como tal. Cada estrategia tenía 3 o 4 actividades que iban encadenadas. Primero se hacía una actividad de tipo inicial, de reconocimiento, de mirar cómo se iban introduciendo en el tema, después una actividad para fortalecer y después al final una actividad para mirar realmente cómo había quedado. La de emocional, entonces iniciaba para los muchachos de séptimo con la presentación de una película que estuvo de moda el año pasado, que era Intensamente, y a partir de ella pues trabajamos la parte de las emociones. Bueno, en cuanto a la competencia comunicativa, entonces trajimos el ejemplo que se trabajó con los niños de transición,
que tienen la misma estructura. Aquí entonces las actividades estaban primero iniciando acerca de cómo los niños podían seguir instrucciones, cómo, si escuchaban o no primero a la docente, por medio de juegos, y luego entonces el seguimiento de instrucciones en este caso. Aquí también pues trabajaban juegos como el teléfono roto, como escribir cuentos, todo eso para ir trabajando la escucha activa. Y en cuanto a la competencia, la consideración de consecuencias, entonces este es el ejemplo para los niños de tercero. Entonces lo que hicimos fue plantear las actividades, primero colocándoles situaciones. En este caso la actividad número 1 era un cuento, y el cuento se dejaba como inconcluso para que los niños empezaran a plantear situaciones. ¿Qué pasaría si el personaje del cuento le pasara tal o cual situación? Y los niños debían plantear esas situaciones. Ellos daban también una lluvia de ideas, entonces ahí ya estábamos trabajando generación de consecuencias. Lo que nos dimos cuenta es que para trabajar la consideración de consecuencias, primero teníamos que trabajar la generación de opciones, porque si los niños no tenían generación de opciones, era muy difícil que pensaran en consecuencias. Entonces nos tocó arrancar por ahí. Y por último, pues la actividad final era la creación de normas. Entonces ellos mismos creaban sus normas, y esas normas eran creadas de tal manera que el que las incumpliera debía tener, digamos, entre comillas, una sanción, pero ellos debían pensar esa sanción qué consecuencias traería para cada uno de ellos. Y fue bastante interesante ver cómo ellos todavía siguen cumpliendo esas normas, debido a que ellos fueron los que las crearon, no fue una imposición. Bueno, en cuanto a qué resultados obtuvimos después de que planteamos implementamos estas estrategias. Hemos notado, como les dije anteriormente, que los niños al principio, los de transición y tercero, no nombraban sus emociones. Luego de la intervención ya ellos eran capaces de nombrar sus emociones, de relacionarlas con lo que sentían en su cuerpo, y también ellos propusieron algunas maneras de controlar esas emociones, algo similar, estrategias similares como las que nos comentaron ayer y hoy en el caso de las competencias ciudadanas. En el caso de los estudiantes de tercero y de séptimo, se vio que ellos empezaron, porque eso no es fácil, pero empezaron a controlarse cuando ellos se estaban sintiendo ira frente a una situación así con un compañero. Entonces ya empezaban a contar, se les hizo tantas actividades que ellos se dieron cuenta que respirando, que dando la vuelta, que saliendo del salón ya podían como controlarse y no terminar en pelea, sobre todo los de séptimo. Ustedes saben que la preadolescencia es muy dura, y ellos cualquier cosita que me miró mal, que me dijo, que es que me dijo aquel, y terminan todo en conflicto. Entonces eso ha sido un avance muy grande con ellos. Bueno, en cuanto a la estrategia de escucha activa, esa se ha notado muchísimo más. Los estudiantes ahora tienen una escucha mucho más activa, y no es solamente el quedarse callado, sino es el aprender a pedir la palabra cuando corresponde, tener un lenguaje corporal adecuado, es decir, estar mirando a la persona que le está hablando, poner atención. Es un trabajo difícil, como decía mi compañera, porque es un trabajo que tiene que ser continuo, día a día. O sea, no es un trabajo que, como lo hicimos nosotros con 2 meses de intervención, de pronto ya terminó, sino que debe seguir, y lo hemos continuado y se han visto los resultados. En cuanto a la consideración de consecuencias, ha sido un poco más difícil, porque esta competencia, que es de tipo cognitivo, requiere, como les decía yo, generar opciones, y eso es difícil, hay que trabajarlo mucho más.
Bueno, ya con las conclusiones pues nos dimos cuenta que este trabajo, como decían las compañeras, no es un trabajo de los profesores de sociales. Afortunadamente ninguna de las 4 docentes que desarrollamos este proyecto somos profesoras de sociales, estamos de inglés, de ciencias y las 2 profesoras de primaria. También hemos inculcado a los profesores del colegio, a los directivos, hemos hablado para que sigan trabajando este proyecto, que no se estanque ahí. En el caso de nuestro colegio, nosotros desarrollamos esto con el grado 7º a comienzo de este año y lo están desarrollando en el ciclo 4º, 8º y 9º. Los profesores ya lo están tomando y lo están desarrollando gracias a que el coordinador pues escuchó y tomó la iniciativa también de eso, entonces eso es algo muy importante. Bueno, como últimas conclusiones, pues nos dimos cuenta que la investigación definitivamente es importante, que el trabajo no es suficiente y que no es suficiente una intervención de 2, de 3 meses, sino que esto tiene que ser un trabajo continuo y como lo decía la compañera que estuvo al principio, es un trabajo que debe ser interdisciplinario, que no es un trabajo solamente del docente de sociales, sino que debe ser de todas las áreas. Y como última conclusión, definitivamente la invitación es a la investigación. Nosotros como docentes hacemos cosas maravillosas y nos quedamos en que no las escribimos, no las publicamos y se quedan en el colegio, se quedan en nuestra aula y hay muchas cosas valiosas que debemos aportar. Muchas gracias. Una cosita, lo que nos decía el doctor Chaus, el doctor Mejía, empecemos con los chiquitos. Nos dimos cuenta que trabajamos 3 grupos, pero la base son los pequeñitos. Si nosotros inculcamos en ellos todos esos valores, todas esas competencias, vamos a tener muchachos, adolescentes y personas muy bien preparadas y muy conscientes de ser un buen ciudadano. Gracias. Muchas gracias, Nancy y Olga. Muy buena presentación y muy interesante trabajo. Tenemos como 5 minuticos, no sé si alguien quiere hacer un comentario o yo sí, entonces ya que tengo yo el micrófono, yo quiero hacer 3 comentarios. Primero, qué bueno centrarse en algunas competencias, no querer abarcarlas todas. Excelente, o sea, eso es muy importante porque son muchas competencias y mejor identificar cuáles son más importantes para el grupo de edad, para el contexto del colegio donde vamos a trabajar. Pues muy coherente su investigación a nivel de investigación. Tengo algunas observaciones y yo creo que sí se puede llevar a que los niños pequeñitos y los adolescentes identifiquen consecuencias sin que generen opciones, ¿sí? Por ejemplo, a través de relatos de la vida real, ¿sí? Por ejemplo, con adolescentes, relatos de las barras bravas, relatos, el libro de, no me acuerdo, de Alonso Salazar, de No nacimos pa' semilla. Hay interesantes y buenísimos relatos a través de los cuales se puede llevar a que identifiquen consecuencias. A veces se les dificulta la palabra consecuencia, pero bueno, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con la vida de tal o tal personaje? La escucha activa, no comparto el hecho de que siguiendo instrucciones se desarrolle la escucha activa. La escucha activa tiene el apellido activa porque tiene unas características y es que primero se debe practicar en la interacción social, es decir, con un otro, porque la escucha activa se debe desarrollar, es para las relaciones interpersonales, ¿sí? Para eso es que las necesitamos. Y la escucha activa implica hacer preguntas para profundizar, implica parafrasear, es decir, repetir con mis propias palabras lo que el otro me está diciendo para verificar que sí se esté sintiendo comprendido. Implica también si se puede reflejar emociones, ¿sí? Como veo que te sientes triste, veo que estás preocupado, entonces yo ajustaría la actividad que tienen de escucha activa. Y creo que 2 principios pedagógicos fundamentales que, pues mirando así como muy rápido las actividades que nos presentan, las metodologías que nos presentan,
Dos principios pedagógicos que creo serviría mucho incluir, además pues porque es una gran responsabilidad que se esté replicando el proyecto en la institución con otros estudiantes, es la interacción social y el aprendizaje significa, la interacción social, ponerlos a trabajar en grupo, en todo este tipo de actividades mucho. Y el aprendizaje significativo en el sentido de que siempre conecten lo que están analizando con sus vidas. Y esto pasa en su colegio, y esto pasa en su familia, y esto pasa con sus amigos, y esto porque veo que las actividades se quedaron como en actividades, pero no las veo muy que se buscara esa conexión con la vida de los estudiantes. Pues tenía esas sugerencias, pues muy con el ánimo pues de que sé lo difícil que es diseñar metodologías, es supremamente complicado y sé que es bienvenido uno mirar, bueno, cómo las puedo ajustar para que mejoren. Bueno, acá quieren decir algo para cerrar. Muchas gracias. Yo también quería enfatizar un poco en la cuestión de la identificación de consecuencias, que sí es posible hacerlo y de pronto hay algunas metodologías o herramientas que se pueden utilizar, como es el cine, y creo que ustedes efectivamente mencionaron una. El cine es maravilloso trabajarlo con los niños y desde ahí se pueden identificar muchos sucesos y se pueden relacionar también con las vivencias de los mismos estudiantes. Y en las artes también, la fotografía, por ejemplo, alguna obra de arte se puede trabajar y ustedes saben que la parte iconográfica a veces entra más, se digiere más fácil de pronto que lo textual, entonces invitarlas a que sí hay herramientas para trabajar esa parte de las consecuencias y el cine me parece que es una de ellas muy maravillosa que se puede aprovechar mucho. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos, muy juiciosos por estar aquí hasta esta hora, los esperamos mañana a las 8 y que descansen, que les vaya muy bien, muchas gracias.